Bueno, y aquí en Diálogo Internacional vamos a escuchar la columna de Thelma Luzzani. Bueno, gracias chicos. Como comentaba Marcelo, mi columna va a ser sobre algo que pasó hace 19 años en Mar del Plata, el momento en que se dijo no al ALCA, como decía Marcelo, un momento verdaderamente histórico, y yo diría incluso heroico, porque si nos ponemos a rastrear en la estrategia de Estados Unidos, la estrategia de mantener a todo el continente aislado del resto del mundo y subsumido a sus dictados, viene desde larga data. Es decir, el ALCA no solo no intentó ser solamente un instrumento económico, comercial y de dominación, sino también se cruza con, diría yo, el ADN más primario de los Estados Unidos. Ya desde la llegada de los primeros fundadores, que eran fanáticos religiosos, que llegaron al continente huyendo, eran tan religiosamente fanáticos, protestantes, que fueron expulsados del Reino Unido y expulsados de Holanda, llegaron al continente americano diciendo que esta era la Nueva Jerusalén, que ellos habían sido enviados por Dios justamente para civilizar este continente que, aunque ya había sido colonizado por españoles, por franceses y por el Reino Unido, estaba lleno de salvajes y de incivilizados, ¿no? Esta fue la línea. Después, a principios del siglo XX, ya el expresidente William Taft lo dijo con absoluta claridad, dijo así, lo cito, de barras y estrellas, o sea, por la bandera norteamericana, desde ya, de barras y estrellas para, esperemos que flameen desde el polo norte al polo sur en todo el continente, en virtud de la superioridad racial estadounidense. Esto es la línea que luego se va a llamar, o un poquito antes ya se había denominado, como el destino manifiesto. Claro. Entonces vemos que el ALCA en realidad es una consecuencia, si se quiere, histórica de un mandato, de una ideología muy anterior. ¿Qué había pasado? Había caído la Unión Soviética. Es decir, en 1991, cuando cae la Unión Soviética, el que está en el gobierno es George Bush padre, y piensa en aquel momento se llamaba la Iniciativa para las Empresas de América, que era una zona de libre comercio que fuera desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Ese proyecto fue continuado por Bill Clinton en 1994, cuando acá estaba el gobierno de Carlos Menem, y prácticamente todo el continente, y yo diría casi todo el mundo, estaba subsumido por el consenso de Washington y había abrazado de una manera casi unánime al neoliberalismo. En ese momento Bill Clinton hace una gran convocatoria en Miami para justamente lanzar el ya titulado Asociación de Libre Comercio de las Américas, cuyas siglas es ALCA. Y todos los presidentes de aquel momento, todos los presidentes de toda la América habían prometido y prácticamente digamos, jurado porque este proyecto iba a llevarse a cabo. De ahí, en parte, la parte heroica de lo que sucedió en Mar del Plata el 5 de noviembre del año 2005. Porque, primero, imagínense ustedes, si llegó George Bush hijo, con Condoleezza Rice, con sus transatlánticos y misiles hipersónicos a Mar del Plata, era porque tenían súper convencido y súper cerrado el ALCA, ¿no? El acuerdo de libre comercio. Es decir, en primer lugar estaba esta presión concreta. Y la segunda era que no solo fue inesperado, sino que en realidad tuvo un desarrollo muy veloz y casi yo diría inesperado. Hay que admitir una cosa que es muy importante, que a veces se dice y se dice muy pocas veces, y es que el trabajo antineoliberal y el trabajo anti-ALCA
existía, no apareció el 5 de noviembre o los primeros días de noviembre. Los grupos sindicales, los movimientos sociales, varios partidos políticos venían trabajando en algo que justamente se llamaba No al ALCA, y que fue lo que realmente floreció, podríamos decir, ese 5 de noviembre. Todo esto, yo quiero acá invitarlos, de alguna manera aprovechar esto para invitarlos, porque este 19 de noviembre, este 4 y 5 de noviembre, con los 19 años, pensamos que es un momento para reflexionar, por un lado para celebrar que hayamos dicho no al ALCA, pero por otro lado para reflexionar, porque en Argentina sobre todo, pero también en otros países, sigue existiendo esa situación de peligro de que Estados Unidos pueda querer revivir un ALCA, una asociación de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Escuchaba la columna de Federico Montero explicando este alineamiento total con Estados Unidos. Bueno, si varios países de la región toman esa decisión de política exterior, el ALCA podría perfectamente con ese nombre o con otro volver a revivir. Por esto creo que es muy importante que cada aniversario, si fuera posible, cada vez que haya una oportunidad, reflexionar sobre lo peligroso que puede llegar a ser esto. Sencillamente era tener el control total de nuestros países económica, financiera y legalmente sujetos a su sistema, al sistema de Washington, sin ningún tipo de autonomía. Incluso hasta los tribunales que iban a tomar en cuenta cualquier acuerdo judicial, iban a estar dominados por Estados Unidos. Bueno, comento los momentos en que vamos a discutir esto y a celebrarlo. Dale. El primero es en Mar del Plata, porque es la ciudad donde sucedieron los hechos. Recordemos, Telmi, el tren, ¿no? Con Diego Maradona, con Evo Morales. Ay, dale. Eso iba a decir. Iba a decir que hubo dos momentos. Uno oficial, que fue la reunión misma del ALCA, donde uno recuerda esas fotos de George Bush hijo con la cara, una cara tremenda de odio, los discursos de Néstor Kirchner y sobre todo el discurso de Hugo Chávez, que también acompañado, recordémoslo, por Tabaré Vázquez, por Duarte Frutos de Paraguay, acompañado por Lula da Silva. En ese momento eran apenas 5 presidentes que se oponían, pero mientras tanto y en forma paralela, como sucedía en estas situaciones de acuerdos de libre comercio o acuerdos de América Latina, había una gran movilización popular. Esto fue en el estadio de Mar del Plata, donde también estaba, por supuesto, Hugo Chávez fue, creo que la figura principal, pero estaba nuestra querida Eve de Bonafini, estaba Evo Morales, que todavía no era presidente, faltaba unos meses para que asumiera en enero del 2006, estaba Silvio Rodríguez, el cantante cubano, estaba, por supuesto, el Diego, que también fue otra de los grandes momentos, recordar a Diego abrazado con Hugo Chávez, ¿no? En ese momento histórico del no al ALCA, no al carajo, y hasta momentos místicos, porque muchos de los que estaban allí recuerdan que llovía a cántaros, y de repente Hugo Chávez dijo, soplemos todos 3 veces para que las nubes se corran. Y sopló Hugo Chávez sobre el micrófono, y los que están allí cuentan y dicen que es absolutamente verdad, se corrieron las nubes y salió un rayo de sol. Creas o no, mística o no, dicen que fue así, yo les creo. También estuvo el Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel de la Paz. Así que este 19 aniversario, 19º aniversario del ALCA, lo vamos a festejar de la siguiente manera. El 4 de noviembre justamente van a estar Pérez Esquivel, que como decía estuvo presente, Jorge Tayana, que no era exactamente el
el canciller en ese momento, el canciller era Rafael Bielsa, pero él estaba a cargo de mucha parte de las negociaciones del No al ALCA, y acá una servidora, Thelma Luzani, en el aula magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata. O sea, el 4 de noviembre, el lunes 4 de noviembre, a las 5 de la tarde, convocado por las 2 CTA, vamos a estar, bueno, va a haber mucha gente de la CTA, por supuesto, Roberto Baradel, va a cerrar Hugo Yasky, Hugo Godoy, pero vamos a estar como en la parte del análisis internacional, Jorge Tayana, exministro, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel, y yo, Thelma Luzani. Y después otro momento que me parece que es muy importante, que va a suceder en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, el martes 5, el mismísimo martes 5, que va a ser el día del aniversario, va a ser convocado por Mundo Sur, y los oradores van a ser Roberto Baradel, Eduardo Sigal, la queridísima Estela Caloni, gran periodista de política internacional, Oscar Laborde y Rafael Bielsa, que como comenté antes, fue el canciller, que en aquel momento era el canciller de Néstor Kirchner. Así que bueno, pedirles a todos que el martes 5 a las 6 de la tarde en Chile, 654, estén para reflexionar, para celebrar, pero también para pensar cómo desde acá en adelante nunca tenemos que permitir un intento de integración comandada por los Estados Unidos. Nuestra integración debe ser entre los países de América Latina y entre los países de América del Sur. Bien interesante tu columna, Thelma, y bueno, invitamos a concurrir a esas actividades. Los que nos estén escuchando en Mar del Plata, háganse presentes. Y para coronar esta columna tuya, Thelma, mirá lo que vamos a escuchar. A ver. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Bueno, no es exactamente del No al ALCA, que fue en 2005, sino 3 años después, en 2008, pero es bien significativo de cuál era la voluntad política de esos presidentes que expresaban el sentir antiimperialista de sus pueblos. Bueno, las tenemos que dejar aquí porque vamos a quedarnos escuchando una excelente entrevista de Atilio Borón a Ignacio Ramonet, pero sí, Marce, por supuesto, no vamos a olvidar del libro. Anunciar que Caru de Ballester ha ganado el libro Kirchnerismo y Neodesarrollismo, Hegemonía, Acumulación y Relaciones de Fuerza en Argentina, que lo puede pasar a retirar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, Caru de Ballester. Ahí está. Bueno, saludos a todas las oyentes y los oyentes que estuvimos leyendo los mensajes. No los pudimos leer al aire, muchas mandan recuerdos de Mar del Plata, de ese año. Y bueno, los dejamos entonces en manos de esta linda entrevista de Atilio Borón con Ignacio Ramonet, hablando de todo un poco. Y nos escucharemos o veremos el sábado que viene. Y chau Thelma, bueno, chau Fede. Chao, Marce. Hasta luego. Y hasta la victoria siempre. Bueno, estamos hablando. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Bueno, estamos ahora con Ignacio Ramonet.